Shalom para todos aquellos que en esta hora nos están acompañando en este hermoso día de Shabbat. Estoy aquí en esta oportunidad con un privilegio enorme de poder llegar a ustedes, llegar a sus vidas, llegar a sus casas a través de este programa hermoso día de Shabbat. Estoy aquí con mi esposo. Sí, muy buenas noches, bendiciones para todos ustedes. Como lo dice mi esposa, es maravilloso tener el privilegio de compartir con ustedes este tiempo y contar un poco de lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas. Así es, y mi esposo Alejandro y Luz Estela, estamos de verdad muy motivados y muy felices de poder contar, como decía mi esposo, algo que el Padre nos ha enseñado en el transcurso de nuestro matrimonio y es cómo aprender a amar en medio de la prueba. Porque cuando escucha un matrimonio prueba, una cosa es vivirlo estando soltero, donde no hay nadie de pronto que se vea afectado por esa prueba, pero otra cosa muy diferente es cuando la prueba tenemos que vivirla en pareja. Allí se pone a prueba, bien lo dice la palabra, se pone en juego todos los sentimientos, se va a ver realmente si el amor con el que tú te casaste o estás al lado de tu pareja es real, es cierto, es firme y es para toda la vida. Y definitivamente cuando las personas se casan, siempre se casan pensando en lo maravilloso, en lo hermoso que es el matrimonio y sin lugar a duda que lo es. Pero muy pocos se casan pensando en que en ese momento especial que el Padre permite, donde definitivamente vamos a tener que pasar angustia, dolor, tristeza y prueba. Va a tener que ser probado ese amor, esa fidelidad, esa entrega. Y en esos momentos es donde definitivamente el Padre nos enseña que el amor que proviene de él en medio de un hogar y de un matrimonio es un amor que perdura para siempre. Y por eso estamos aquí reunidos en medio de dos bizcochos, porque queremos decirle a ustedes que las pruebas no son tan amargas, también son dulces, porque más adelante se ve reflejado en esa unidad como el Padre ha querido que sea un hogar, que seamos uno solo. Y no es para correrle las pruebas, es para que el Padre nos muestre primero las debilidades y después para unirnos más, para poder encontrar el perfecto amor que viene de lo alto en medio de la relación. Y quiero comenzar con una palabra que tal vez ustedes han escuchado mucho, pero la analizábamos con mi esposo cuando nos dijeron de esta hermosa, eh, pues Privilegio. privilegio, este hermoso privilegio, y está en Cantares 8:7. Y la palabra dice que las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Y nosotros nos empezábamos a compartir cuáles han sido esas aguas, cuáles han sido esos ríos que posiblemente en algún momento de nuestra vida, de matrimonio, en nuestros 19 años de matrimonio, de pronto han llegado a querer derribar los cimientos, a querer venir a desestabilizar nuestra relación y que por un momento nos detuvo, pero que ahorita tenemos el privilegio de contarles a ustedes y demostrárselo a nuestros hijos y ver cómo nuestra relación a través de ese tiempo de pruebas, el Padre nos ha fortalecido, nos ha unido más en el amor, en el respeto, en la comprensión, en todo lo que realmente dice su palabra, porque realmente podemos saber mucha escritura, pero si la escritura no la vivimos en el momento que toca sacarla, realmente de nada nos sirve estudiar o conocer mucho. Y claro que cada prueba es un proceso de aprendizaje y ese es el matrimonio. El matrimonio es un permanente aprendizaje. Por eso, como bien lo decía mi esposa, en medio de todas esas pruebas, ya durante la prueba, pues no es tan dulce la situación, pero ya después, cuando tú comprendes
cuál era el plan perfecto del Padre, cuál era su deseo de formarnos, de enseñarnos, entonces allí es donde tú de verdad puedes sentirte de verdad como esposo, como esposa muy agradecido por lo que el Padre ha permitido. Cerca del año 2016, 2015, nosotros pasamos una de esas pruebas que los matrimonios le quieren huir. Y fue una prueba bastante fuerte, una prueba porque nosotros habíamos decidido en el año 2008 a tener un emprendimiento y ser personas emprendedoras, tener una empresa a través de la profesión que el Padre nos ha bendecido. Y cerca del año 2016-17 vino una quiebra económica donde estábamos muy endeudados, tremendamente endeudados en el hogar. Y claro, eso comenzó a afectar seriamente nuestra relación, la relación con nuestros hijos, la salud. Y en medio de todo, pues no encontrábamos una salida. Pero hasta que pudimos comprender que la respuesta proviene del Padre y que su propósito a través de permitir esa situación, a través de permitir esa quiebra económica, ese endeudamiento, esa mala administración, porque fue una responsabilidad conjunta junto con mi esposa. Y claro, eso nos mantenía en unos ambientes de mucho roce, de muchos problemas, de mucho maltrato. Esa prueba tan fuerte que vivimos desde el año 2016 prácticamente hasta el año de la pandemia que fue el 2020, nos permitió a nosotros comprender algo bien especial, y es que el Padre no quería de ninguna manera que nosotros como esposos nos tratáramos así. El Padre no quería que yo como esposo le diera ese trato indecoroso a mi esposa, no le diera ese trato en que la acusaba, en que la juzgaba, en que le decía a ella y la culpaba de la situación que vivíamos. Yo tengo que reconocer, y yo le doy gracias al Padre, yo reconocí que yo la trataba de una manera muy fuerte, muy áspera. Y algo que me enseñó esa prueba económica, primero es que en mis fuerzas y en mi capacidad humana y en la autosuficiencia no pude resolverla. Y el Padre nos enseñó que no es nuestra manera. Pero ¿cuándo el Padre trajo una respuesta y una solución a esa prueba? ¿Cuándo se terminó esa prueba? Cuando comprendí que debo darle a ella el lugar como esposa, como sierva, como ministra y como madre. Y allí es donde el Padre me dio la oportunidad por su misericordia de comprender varias porciones de la Escritura, una especialmente que quiero compartirles, donde dice que vosotros, amados, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esa prueba a mí me enseñó a respetarla, a amarla, a comprender que ella es un vaso frágil, a comprender que ella es la madre de la herencia preciosa que son mis hijos, y que por muy difícil que esté pasando la prueba, junto a todas las situaciones que rodeaba esa prueba económica, de ninguna manera tenía yo por qué exasperarme, ni por qué tratarla de manera fuerte, ni de manera altiva, ni de manera grosera. También comprendí que al pasar esta prueba, algo que iba a ir creciendo entre nosotros, aunque en el momento no lo viéramos, es que se iba a consolidar ese amor del Padre en nuestra vida. Y hablábamos con mi esposa preparando este privilegio maravilloso, y es que desde esa época del año 2020 a ahorita ya, año casi ya 2024, no hemos tenido o no tenemos recordación de una pelea o de un conflicto como los que se presentaban antes. Claro, lógicamente pues han habido algunas diferencias como se van a seguir presentando hasta cuando nos vayamos, eso es indudable, pero no era como antes, y eso es una muestra clara que nuestra alma y el amor del Padre se ha acrecentado y ha florecido en nuestra vida. Y Primera de Corintios 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Yahweh.
y todo aquel que ama es nacido de Yahweh y conoce a Yahweh. Ahí se puso a prueba eso, si realmente éramos convertidos o no, si realmente el amor que profesábamos hacia el Padre se vea reflejado hacia mi pareja, porque si digo que amo al Padre y le sirvo y me esfuerzo para que mi servicio sea agradable, pero mi hogar está patas arriba, difícilmente se va a ver reflejado todo el fruto en un hogar. Y por esa es la razón de la prueba. La razón de la prueba es para que tengamos la certeza en nuestra alma si amamos a un Padre eterno, si hemos nacido de nuevo. No significa que el que haya nacido de nuevo no vaya a tener pruebas, no nos vayas a malentender. Lo que pasa y lo que cambia es la manera, la forma como se resuelve. Y eso, pues sí, no. Yo lo que quería aportar era que algo que también nos enseñó esos tiempos de prueba tan complicados en la parte financiera como en la salud, era a buscar más del Padre, a saber cómo nos acercábamos al Padre, porque normalmente en medio de la prueba es normal de que se presenten la queja, los reproches, las culpabilidades, es que usted no hizo, es que usted lo hizo, es que usted no ayudó, es que usted pudo haber hecho más y no lo hizo de esta manera. Es fácil caer en ese juego del adversario, porque ¿qué va a querer el adversario si no es dividir un hogar? ¿Qué es lo que va a buscar? Que haya contienda, que haya rivalidades, que haya acusaciones, señalamientos, para deshonrar a la persona que tienes a tu lado, sabiendo que de antemano también es un hijo del Eterno, ¿sí? Entonces, siempre estas situaciones nos llevó a buscar más del Padre, a mirar y decirle, bueno, esta situación está permitiéndose en medio de la angustia, porque pues fue en medio de a veces llanto y desesperación, y el Padre nos consolaba aún en medio de la oración, pero Él también nos exhortaba y nos llevaba a que nosotros cumpliéramos la palabra y pudiéramos ver a la otra persona como él la ve, y segundo, a buscar la dirección entre los dos para salir adelante de esa situación. Y además había algo que se le podía, un agregado, si podemos decirlo siquiera, a nuestros hijos, porque por más que quisiéramos tapar la circunstancia y que ellos no se enteraran de lo que estaba pasando, era muy complicado mantenerlos al margen de toda esta situación. Y eso requería que nosotros realmente mostráramos carácter y madurez frente a esa situación, por más disgustados, por más complicada que fuera la prueba. Y eso me recordaba ahorita una palabra en Efesios 4:23 que dice... 2:3. 4:2:3, perdón. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Ruach en el vínculo de paz. Entonces, fíjate bien lo que nos dice esa palabra. Primero nos demanda humildad y mansedumbre para que nos podamos soportar con paciencia, ¿sí? Porque él se equivocó, yo me equivoqué, ¿y quién sería el culpable? Entonces no podíamos agarrarnos del cabello, porque eso no resolvía nada. Tendríamos que tener paciencia, poner sobre la mesa y en las manos del Padre la situación y buscar entre los dos la dirección del Padre, porque esa es la única manera de aprender a soportarnos con paciencia y en amor, para que haya esa chalón que el Padre quiere que haya en medio del hogar para resolver las pruebas. Y mi esposa acaba de tocar un punto bien importante, y es los muchachos, los hijos, las hijas. La prueba que se vive y que se vive con la altura del amor del Padre necesariamente afecta a los hijos. Y es muy irrisorio, sería totalmente incoherente hacer a los hijos al margen de la problemática. Porque es necesario en muchas ocasiones también que ellos hagan parte de la prueba. Porque eso nos va a dar el privilegio como esposo y como esposa, como padre y como madre de una generación bendecida, mostrarles que somos personas, seres humanos, que nos equivocamos, pero que también somos personas espirituales, que aprendemos, que debemos buscar al Padre. Y algo de lo que mencionaba Estelita en Efesios 4:2-3 es que
Al aprender a soportar con paciencia se mantiene la unidad. Y una manera de pasar cualquier prueba que tengas en la vida, y tú que de pronto vas a comenzar hasta ahora un hogar o estás dando los primeros pasos en los primeros años de tu matrimonio, te queremos dar esta palabra porque cuando tú mantienes la unidad del espíritu en tu hogar, las pruebas son más fáciles de pasar. Lo más fácil es separarse, es que lo que genera la prueba es división, pero lo más difícil es mantenernos en el mismo espíritu. Y ese mismo espíritu es el que nos permite con mansedumbre y con mucho honor, con mucho respeto, con mucha humildad, tenernos paciencia, sabiendo que nos equivocamos conjunto, porque somos uno solo, nos equivocamos y vamos a asumir nuestra responsabilidad en medio de la equivocación. La prueba se genera y al pasar la prueba, al estar en medio de la prueba, el estar en esa unidad permite que lleguemos a una solución clara y definitiva como efectivamente nos pasó a nosotros. No solamente, mira, no solamente una prueba es para crecer en un aspecto de nuestra vida, en el caso de nosotros a nivel financiero, a nivel de la salud, porque también hay otra prueba que ahorita Estelita les va a contar, pero eso también las pruebas que el Padre nos permite cuando la pasamos en medio de su amor, nos permite romper cadenas generacionales de muchos años. En el caso que les comentábamos, en la parte económica, no solamente se rompió en nosotros el estar endeudados, sino se rompió muchas décadas de mala administración, muchas décadas de endeudamiento, de esclavitud financiera, y eso de verdad es un privilegio maravilloso. Ahí es donde uno dice, gracias Padre Eterno, porque esa prueba a nivel financiero nos enseñó, nos instruyó y le dio libertad no solamente a nuestro hogar y nuestro futuro, sino al futuro de nuestros hijos. Y algo que toda esta prueba nos llevó a nos enseñó fue a ser más comprensivos, más solidarios el uno hacia el otro. A ver que él se esforzaba, que yo me esforzaba y que la labor de cada uno de nosotros era muy valiosa en medio del hogar. Entonces eso le daba sentido y decíamos, bueno, tú estás aportando esto, yo estoy aportando esto, ven, salimos adelante, ¿sí? No somos aparte, porque algo que inicialmente se debe romper en un hogar es la competencia, la rivalidad, el egoísmo. Cuando tú rompes eso, ya todo hace parte de los dos, hace parte del hogar. Y aún las situaciones, las equivocaciones hacen parte del hogar. Y es necesario que en medio del hogar se tengan que resolver. Y eso aconteció como Alejandro, como mi esposito me lo mencionaba. Después de esa quiebra sobrevino junto con ella una situación en la salud mía que nos llevó como al límite de probar el amor en todo aspecto, porque en ese caso estábamos en un lugar muy lejano, lejos de nuestra comunidad, lejos de nuestros familiares, lejos de nuestra tierra, lejos de todo lo que tal vez conocíamos y lo que de pronto teníamos como seguridad. Aún nuestros hijos, lejos de sus amigos, lejos de todo. Y en medio de esa situación, el Padre nos llevó a vivir una prueba tan grande donde tú decías, aquí perecemos o aquí nos levantamos. Sí, Aquí confiamos en el Padre porque no tenemos a nadie o decidimos confiar en nuestra propia sabiduría porque no había nada más, o sea, no, realmente no había salida porque el quebranto de salud fue hasta el límite de la vida, de la muerte, el límite de quedarnos sin dinero, sin trabajo, el límite de que nuestros hijos se fueran al mundo, de que no siguieran caminando con el Padre, límites donde aún todo lo que se movía en ese lugar, en esa ciudad, nos aplastaba, donde sabíamos de antemano y que damos gracias a nuestro Eterno por la familia en la emuná que tenemos, que más que en la emuná son casi de sangre, porque si no hubiera sido por las oraciones de ellos, seguro que en nuestra vida no estaríamos contando aquí toda la historia que el Padre nos está permitiendo contarles a ustedes.
y ver cómo el Padre puso a prueba el amor de mi esposo para levantarme, para ayudarme a bañar, para vestirme donde yo no podía hacer nada, aún mis hijos, tener que encargarse de muchas cosas ellos, porque yo no podía levantarme ni hacer fuerza. Y después de eso, vencer los temores, vencer la incredulidad, darnos la oportunidad de volver a creer en que el Padre podía usarnos. O sea, fue un tiempo donde se puso a prueba, aunque era en la salud, se puso a prueba la consagración, se puso a prueba el amor hacia el Padre, se puso a prueba el amor o lo que nosotros habíamos tal vez dicho en algún momento frente al servicio al Padre, se puso a prueba todas las oraciones que habíamos hecho en un tiempo atrás hacia el Padre. Si pasábamos esa, el Padre seguro que nos iba a recompensar. Y así fue su misericordia, eso no, y pasada aún la calamidad, porque eso fue un año completo, y con ello vino pues la situación de la pandemia. Entonces, esta situación nos llevó a los límites del respeto, a los límites del amor, a los límites de que ya él no me veía como la mujer que yo era antes, sino que me veía muy cambiada a causa de la cirugía que yo había tenido. Ya no era tan rápida, ya no era tan dinámica, ya no tenía la misma fuerza al comienzo que él sabía que yo tenía, la agilidad para hablar, muchísimas cosas, y porque todo se me había deteriorado, y aún así el amor, la comprensión, el estar a iguales, si tú no duermes, yo no duermo, si tú no comes, yo no como, si tú haces eso, aún mis hijos ven, hacemos ejercicio, mami, ven a ellos al lado de nosotros, al lado mío. Y si no hubiera sido por esa unidad y ese amor que el Padre nos enseñó justo en ese tiempo, seguro que mi hogar se hubiera desboronado. Seguramente estaríamos juntos como porque teníamos el conocimiento de que no podíamos separarnos, pero tal vez no estaríamos sirviendo. Pero el Padre, en su inmenso amor y su inmensa misericordia, como siempre nos la ha demostrado para con nuestra vida y nuestro hogar, Él dispuso que por la intención del corazón, del deseo de salir adelante, el deseo de que de verdad queríamos servir y que nuestros hijos fueran esa generación que fuera contada para grandes cosas en medio del reino. Eso el Padre nos dio esa nueva oportunidad de misericordia para levantar nuevamente este hogar. Y mira, recordando y escuchando lo que acaba de mencionar mi esposa, hay una palabra en 1 Juan 3:18 que dice lo siguiente. Y le pedimos al Padre que esta palabra la hagas como una rema en tu vida, como una palabra que trascienda tu alma, y como esposo y como esposa la comiences a poner por obra. Esta escritura dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y eso de verdad que podemos contarlo con todo el amor y la autoridad que el Padre nos ha permitido tener, que esa es la única manera en que hemos podido salir adelante en medio de esa prueba. Como bien lo contaba mi esposa, recuerdo que cuando ella le hicieron la cirugía en su cabecita, ella llegó calvita. Ella llegó totalmente calvita, y claro, pues para ella, era algo que afectaba muchísimo su estima, el cómo se veía, el cómo se iba a ver, él si iba a poder volver a verse como esa mujer dinámica, esa mujer que le gustaba hacer todo rápido. Y en medio de todo, recuerdo que ese día, cuando ella llegó así, algo que nos hicimos con mis hijos fue que todos nos calviamos. ¿De acuerdo? Ese día, Todos se mandaron a cortar el cabello y todo, quedamos todos cuatro iguales. todos los cuatro quedamos calvos, ¿sí? Para mostrarle a mi esposa que no solamente le amábamos cuando ella era dinámica y cuando ella hacía todas las cosas como siempre lo ha hecho, sino también la amábamos así como estaba. Y eso permitió que el Padre extendiera
una misericordia tan especial, tan grandiosa para nuestra vida. Y asimismo eso nos encaminó y el Padre volvió y nos dio la oportunidad y nos trajo de nuevo a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, y aprovecho este espacio y este privilegio para agradecer profundamente a nuestros pastores Pablo y Carolina y a todos nuestros hermanos y hermanas que tenemos la certeza que oraron, intercedieron por nosotros, clamaron por nosotros, y esas oraciones, que también es una muestra del profundo amor, es lo que hoy en día nos permite tener el privilegio no solamente de compartirles este pequeñísimo testimonio de cómo mantener el amor en medio de la prueba, sino que ahora también nos permite estar al frente de un ministerio, también nos permite ver que nuestros hijos aman y temen a un Dios verdadero que nos ha enseñado y nos ha permitido poner cada palabra por obra. Cada escritura que hemos aprendido nos ha permitido el Padre hacerla de verdad, hacerla real. Y eso nos da también la maravillosa oportunidad de poderle enseñar a otras personas, de poderle compartir y decirle a tu hogar en este momento y en esta hora, decirte a ti que si estás pasando por una prueba con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, el Padre Eterno va a permitir en la unidad de su Espíritu que tú tengas junto con tu esposa la respuesta, que tú sepas qué hacer, que tú sepas cómo afrontarla. Lo que te invitamos es a que no desistas. Mira, no hay nada más hermoso de una prueba pasada en el amor del Padre que la recompensa de haberla pasado. Estábamos hablando de esto ya año 2019-2020, y hoy al año 2024 el Padre ha hecho cosas extraordinarias. Si nosotros tuviéramos el tiempo para contarte de la grandeza de nuestro Padre Eterno, lo que ha hecho con mi esposa, lo que ha hecho con nuestros hijos, mi esposa ha vuelto a recuperar ese dinamismo, es una mujer de ministerio, es una mujer, una sierva, y eso nos ha dado el privilegio de nuevo a concentrarnos, volver a soñar, a creer y a ver que el Padre nos usa como maestros de su bendita Escritura. También esas pruebas nos han permitido entender que somos parte de una comunidad, y que en una comunidad, tanto la comunidad como cada hogar debe hacerse partícipe de que la comunidad crezca, de que nuestros niños crezcan, de que los jóvenes crezcan, de que los hogares crezcan. Por eso es maravilloso, porque esto nos ha enseñado también otra escritura. Es que preparando este privilegio recordaba escrituras que en todo este tiempo se han convertido en esas palabras casi que de memoria que uno repite a diario. Uno repite a diario, y una de ellas está en 1 Pedro 3:8, que dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Algo bien hermoso es que pudimos comprobar y constatar definitivamente que mejor son dos que uno. Eso sí, como lo dice Eclesiastés 4, mejor son dos que uno. No, espérame, te interrumpo. Y recordaba algo de una enseñanza que nos daba nuestra amada pastora, y era que si tú te comprometes, tú haces un pacto cuando estás en el altar casándote, y tú te comprometes y haces un voto cuando dices amar, respetar en toda circunstancia, en toda instancia, en todo momento, y el Padre va a poner a prueba eso. Todo lo que tú digas en un altar, delante de testigos y delante del Padre, el Padre lo va a poner a prueba, nunca se te vaya a olvidar eso. Así es que en el momento cuando llegue eso, esa situación difícil, tú varón, tú mujer, recuerda en qué te comprometiste estando ahí en el altar. Y el Padre te va a ayudar, les va a ayudar a los dos a salir adelante. Y lo más hermoso que hemos repetido es que la fortaleza después de una prueba, ahí sí es que puede venir otra cosa y nada la va a mover. Sí, eso es cierto. Cada prueba vivida y pasada en el amor del Padre necesariamente te hace más fuerte, necesariamente te hace vivir en una mayor santidad.
Mira, una palabra que recordaba muchísimo cuando mi esposa estaba hospitalizada, porque fueron casi 2 meses de hospitalización permanente, donde la muerte tocaba a la vida, ¿no? Y uno pensaba mucho en quedarse uno solo, pensaba en que cómo voy a formar y a criar a mis hijos sin mi esposa. Y recordaba que la escritura me enseñó siempre que el matrimonio debe ser honroso en todo y el hecho se debería mantener sin mancilla, como lo dice Hebreos 13. Y recordaba que hasta ese momento, ese instante en que mi esposa estaba allí hospitalizada, la vida de nosotros, con todo lo que habíamos pasado, siempre se había mantenido una pureza y una rectitud en el hogar. Como esposos, siempre nos habíamos guardado en santidad, siempre nos habíamos guardado en la pureza, en el respeto hacia ella, en la integridad hacia ella y de ella hacia mí. Cuando ya se pasó toda esta situación y se pasaron estas pruebas, que también nuestros hijos de manera paralela también vivieron y fue muy importante también para ellos, porque ellos necesitaban, hay cosas que los hijos no pueden aprender en el hogar, hay cosas que los hijos en cuanto al amor del padre deben aprender por sí solos. Y allí es donde al ser probados ellos, también ellos se afianzan y pueden determinar si aman verdaderamente a un Dios poderoso. Cuando pasó toda esta situación, se comenzó a respirar una nueva condición espiritual en el hogar, una condición de siervos. Y cada prueba que vive un hogar que le sirve al Padre Eterno sirve para consolidar la consagración de toda una familia y de toda una casa al servicio al Padre Eterno. No significa que no vayan a haber más pruebas, claro que sí las va a haber, pero la manera de resolverlas ya cambia porque se resuelven como personas espirituales que aman y temen a un Dios verdadero. Sí. Y definitivamente algo también muy crucial y muy importante es la comunicación y el aprender a escucharnos, aprender a escuchar al Padre y aprender a escucharnos nosotros. Yo a él lo veo como sacerdote, como autoridad mía, y así me le acerco y así lo honro y así lo respeto y así lo escucho. Entonces, cuando queremos sobrepasar esos límites, ahí es cuando tu hogar y tú empiezan a fallar, porque comienzan a desequilibrarse y se empieza nuevamente a brotar esas cosas del viejo hombre que estaban cuando se inició un hogar. Entonces, esta es una invitación para cada uno de los que nos está viendo. El amor tuyo y el de tu esposo o tu esposa van a ser puestos a prueba. Es necesario, es completamente necesario. O sea, esto no es que te casaste enamorado y pasaron los primeros meses y todo ha sido color de rosa. Claro, es hermoso. El matrimonio es muy hermoso al comienzo y al final también. Sí, Pero tiene sus caminos difíciles, pedregosos, pedregosos, destapados, de barro, de llenos de espinosos. agua, de espinas, pero recuerda que tú no estás solo. Primero, que en medio del hogar está el Padre, si realmente está el Padre y los has dejado junto con tu pareja entrar a gobernar tu hogar, porque eso es lo más importante, porque es necesario que de verdad el Espíritu del Padre, su presencia misma, sea la que gobierne tu hogar. O si no, vas a ser como cualquier otro hogar del mundo, lleno de peleas, de rencillas, de discusiones que al fin y al cabo terminan separándose. Eso de que en el camino, los que caminamos con el Padre nos pueden llegar a separar, claro que sí, lamentablemente, pero no debería ser así, cuando el Padre es el que gobierna. Ahora, cuando tú conoces y manejas tus autoridades y manejas esos principios de respeto, de amor, de entrega, de unión, de que a pesar de que mi esposo es cabeza, él nunca ha decidido pasar por encima mío. Eso es muy importante. Yo lo veo como mi cabeza de autoridad puesta por el Padre aquí en el hogar, pero no por eso él pasa por encima mío. Aquí Sí. su opinión y mi opinión y aún la de nuestros hijos
tienen muchísimo valor en medio de la consolidación de nuestro hogar. Y eso es el amor. El amor no es verse en la carne, el amor no es verse naturalmente, el amor es que se vea reflejado como realmente nos lo enseña el Padre en su palabra, el amarse a sí mismo. Si yo me amo a mí mismo, amo a los demás y es fácil. Si yo amo porque el Padre me amó primero, Amén. entiendo que todo Él me lo puede dar y yo porque voy a hacer lo contrario, así como lo enseña Primera de Corintios, o sea, que todo lo va a soportar, que todo lo Lo va. espera, que todo lo soporta, que no Exacto. se envanece, que no busca lo suyo propio. Es el renunciar a sí Eso. mismo. Cuando yo renuncio a mi condición de que me quiero que me hagan feliz a mí, quiero que me amen a mí primero y quiero que me den a mí primero, cuando yo dejo a un lado eso y decido, ven, yo te sirvo a ti, ven, yo te amo a ti, si tú eres feliz, eso me hace feliz a mí, si tú estás a gusto, si tú estás quieres llegar a tu casa, porque eso es lo más importante, que tu esposo y tus hijos, hablándote a ti mujer o viceversa, lo más importante es que tu pareja anhele en un día de trabajo llegar al hogar, que no quiera primero buscar otro lugar, su familia, sus papás, otras personas, sino que quiera primero llegar a buscar ese calor de hogar porque sabe que allí está el amor, ahí está el respeto, ahí está, se puede sentir sobreguardado porque es la misma presencia del Padre en medio de los seres que lo aman. Y mira, así cuando se presentan las pruebas, pues indudablemente debe uno seguir trabajando. Y cuando se permite vivir esto que Estelita acaba de compartirnos, es cuando el hogar se convierte en ese centro de solución. Es cuando la intimidad allí dentro del hogar es donde comienza a abrirnos las perspectivas de solución. ¿Sí? La prueba se va a seguir presentando y va a estar latente, pero cuando tu hogar tú permites que haya esa cononía, ese respeto, esa integridad, donde la opinión de cada persona vale y es importante, donde cada persona tiene un papel crucial dentro de la familia y el hogar, allí en la casa, el llegar a la casa, a mí me pasaba, tenía muchas situaciones por fuera cuando estábamos pasando, pero el anhelo mío, a pesar de toda la situación, era llegar a mi casa. Era llegar a mi casa, era tener un momento de oración con mi esposa, tener un momento de intimidad con el Padre, ver a mis hijos que a pesar de todo, los muchachos seguían y seguían perseverando y se convierte en un aliciente y en un aliento permanente cuando en los momentos especialmente de las pruebas. Por eso te invitamos a que no esperes a que vengan las pruebas para hacer de tu hogar un altar, para hacer de tu familia una familia de bendición. Prepárate antes para que cuando se presente la prueba estén todos preparados. La lealtad, la honestidad, el respeto hacia tus hijos, la fe de ver de creer que ellos son parte de una generación de siervos, de futuros ministros que tendrán que pasar por pruebas y cosas y situaciones para alcanzar ese nivel, claro que sí, pero la esperanza y la fe de creer en eso es la que va a permitir que cada prueba se pase y se pase de la mano del Padre. Y quiero no dejar pasar dos puntos también bien importantes. Y uno es con el promover, ¿sí? Porque a veces uno puede ver que dentro del hogar uno crece más que el otro. Y si esta situación no se ha solucionado y viene la prueba tan complicada, siempre va a quedar rezagado uno de los dos. Sí. Y la idea siempre, la misión del uno o del otro es que vayan caminando fuerte hacia adelante, que si mi capacidad es una y mi esposo no la tiene, pues yo le digo, ven amor, pégate de mi lado y vamos a los dos a salir y aprender a hacer esto juntos y viceversa. Sí, Y amén. así es como se puede conquistar, porque lo más terrible es cuando viene la prueba de la enfermedad y ahí es donde volvemos al comienzo de lo que hablábamos, y es que se echan en cara las cosas, se van a reducir, van a sacar a reducir todas sus debilidades,
cuando en lugar de pronto de la prueba decirle, ven, ora por mí, porque eso es otra cosa que Sí. a lo que yo iba al segundo punto, de lo que el Padre nos enseñó y es aprender a orar el uno por el otro, a orar en la mañana, bendecir cuando te levantas, a orar en la noche como familia, como pareja, al decir, ven, cojo las manos de mi esposo y sigo creyendo en la palabra que el Padre le ha dado a él para hacer bendición, para venir a proveer en el hogar. Él ora por mí cuando me acuesto y me ve tal vez con algo de aflicción en mi salud, él vuelve y me abraza, me cubre como el papá cubre o la gallina cubre sus polluelos y viene y ora por mí y me imparte de ese amor a través de la escritura, a través de la oración. Y eso ha hecho que se renueven nuestras fuerzas y nos una muchísimo más. Y mis hijos lo han visto y ellos también han tenido la oportunidad en medio de las pruebas orar ellos por nosotros, porque eso también hay que enseñarlo a los hijos. Tal vez este momento sea para la prueba como pareja, pero como bien lo decía mi esposito, si en la prueba muchas veces es necesario que en algunos momentos los hijos también se hagan partícipes de saber solucionar, porque eso es para el futuro de ellos, de saber cómo solucionar las pruebas y que no ver mis papás porque pelean, mis papás porque están distanciados, mis papás porque están en esa actitud el uno hacia el otro y el hogar se siente con un peso, sino que decirles, mire, están pasando estas situaciones, vamos entre todos a orar y a sacarlas adelante. Nosotros en la intimidad con el Padre, en el diálogo, en la comunicación y también en nuestro altar familiar, alrededor de la mesa, como el Padre nos ha enseñado, aprender a resolver las situaciones y entregarlas delante de Él y orar los unos por los otros. Claro, porque es que uno no puede, como padre y como madre, hacer a un lado a los hijos. La escritura es muy clara en cuanto a eso. En el Salmo 127 enseña que es bendecido el varón que llenó su aljaba de ellos, de los hijos. Porque cuando vengan las situaciones y vengan los enemigos en la puerta, ellos te van a defender. Por eso cuando tú como esposo, como esposa, como hogar estés pasando por una prueba, no hagas a un lado a tus hijos. Tampoco le pongas la carga de la prueba a los hijos, pero sí hazles partícipe para enseñarles que una oración de ellos a tiempo, una oración en un momento de prueba puede a nosotros como padres levantarnos el ánimo. Y muchas ocasiones, tanto nuestros hijos Samuel como Josué han venido y han orado por nosotros. Y mi esposa también, yo le he dicho, mi amor, necesito, ora por mí, como ella también me ha dicho que ore por ella. Entonces, eso realmente es lo que hasta este momento nos ha mantenido en el camino del Padre, en el amor, en la bendición, en el servicio, en la consagración, en el temor a Él y sobre todo en vivir en esa esperanza de que vamos a ver cumplidas sus promesas y que el Padre a través de estas pruebas que hemos vivido nos va a usar grandemente para poder ayudarle a otras familias, a otros matrimonios que hasta ahora están comenzando y que realmente no saben cómo pasar una prueba. El Padre nos ha dado ese privilegio y ahora queremos con todo el corazón poderlo transmitir como lo estamos haciendo en esta oportunidad a todas las personas que tengan el privilegio de escuchar. Así es que, bueno, quisiéramos tener un poco más de tiempo, pero yo sé que el Padre nos dará otra oportunidad Amén. Para tocar otros temas y los invitamos a que se sigan gozando en este chaval, a que como pareja se hagan así unos postres bien deliciosos y digan, eso no, lo que estamos pasando es pasajero, esta es una leve tribulación y no se compara con la gloria venidera de nuestro hogar y el futuro que el Padre tiene para nosotros. Así es que les mandamos un gran abrazo a todas nuestras amadas familias de la comunidad y de las que nos ven en otros lugares. Que el Padre les bendiga enormemente y que tengan un hermoso Shabbat. Bueno, muchas bendiciones y Shabbat Shalom para todos y para toda su familia.